Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumnyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam, así como también siempre radiante. Son todos aquellos textos que desde la veracidad y el amor puro por la suprema personalidad de Dios narran algunas de las cuestiones relacionadas a Él, o sea, algunas de las cuestiones que tienen que ver con Él o que de una forma u otra están dirigidas hacia el acercarse cada vez más a Él. Vamos a recordar que en los últimos textos leídos Maharaj Parikshit había formulado una serie de cuestiones o de preguntas a Sukadeva Goswami, en tanto Sukadeva es no solo gran sabio, sino devoto puro del Señor y tiene acceso pleno al conocimiento en su verdad original y esencial. Estas preguntas giraban en torno a la misteriosa forma mediante la cual el Señor, a través de sus diferentes potencias, se ocupa de la creación, manutención y disolución de los universos. ¿Y cómo es que hace esto y a la vez no hace nada? ¿Cómo es que entra dentro de estos universos y a la vez permanece fuera? Y esa cuestión, entonces Maharaj Parikshit está colocando estas preguntas frente a Sukadeva Goswami. El texto número 12 dice: Sukadeva Goswami dijo, o sea, ya Suka va a empezar a responder. Antes de continuar, vamos a ver cómo los 13 textos que vienen a continuación son una continua oración de alabanza, de agradecimiento, de glorificación, de humildad, de entrega, de reverencia, de obediencia, de subyugación voluntaria a los pies amorosos del Señor. O sea, Sukadeva, al igual que todo devoto puro, no comienza a responder de pronto a la pregunta, sino que se sitúa siempre primero ante la presencia del Señor y de los otros devotos puros, pues él está consciente de que sin la gracia y sin la misericordiosa bendición del Señor y de los demás devotos puros no podrá o no podría responder de forma cierta a ninguna cuestión trascendental. Debemos comprender que la respuesta a las cuestiones trascendentales en el verdadero sentido de la palabra siempre son actualizadas, o sea, no se deriva de la memoria material, aunque en un primer momento se recomienda eso, o sea, que se estudien los textos para que a partir de los textos se citen, se respondan a las preguntas, pero en el devoto puro del Señor, que está siempre en presencia actualizada del Señor, el devoto responde desde el Señor, responde en el mismo instante. O sea, él va viviendo la respuesta y se hace eco de esa respuesta. Va viviendo la experiencia en la forma de conocimiento real, experimentable, y entonces se hace eco, vibra, codifica esa experiencia en el lenguaje determinado en el cual está hablando según la cultura, la época, etcétera, etcétera, para beneficio de los demás. Así que es un transmutador de una experiencia actualizada de naturaleza trascendental y la transmuta a lo que conocemos como el lenguaje, y un lenguaje entendible para los que están teniendo la duda o han formulado la pregunta. Esto es muy significativo y es también muy importante porque es por decirlo así, la etiqueta básica, la etiqueta que va a ser continuamente mostrada, utilizada por los devotos puros del Señor.
siempre van a hacer esto, siempre van a, como primer paso, situarse en la presencia del Señor. Esto implica distinguir con claridad su objeto de amor, o sea, hacer saber a quién es, a quien adoran por completo. Segundo, ofrecer bendiciones, alabanzas, glorificaciones, o sea, realzar la figura de este Señor. Y tercero, mostrar su propia incapacidad para hacer lo que pretenden hacer, en este caso responder a preguntas de tan profunda naturaleza. Estas tres cuestiones por lo general siempre van juntas en una misma oración, en una misma palabra, y hacer esto, por supuesto, de manera hermosa, con un lenguaje hermoso según el alcance de cada individuo, y no solo con un lenguaje hermoso, sino desde una actitud real, de sincera entrega. Y esa es la posición adecuada. Esa es la posición para todos, la posición para orar, la posición para glorificar, la posición para pedir algo, sea siempre para agradecer, para lo que sea, siempre se recomienda comenzar así. El situarnos en la presencia amorosa del Señor, y en tanto no nos sintamos situados en esa presencia, entonces no pasar al siguiente paso. La rutina de la religiosidad cultural o la práctica religiosa aprendida como simples conductas culturales está compuesta por una serie de ritos y protocolos. Las personas en la mayoría de los casos se adaptan a esos ritos o protocolos y simplemente dicen las cosas, repiten las cosas, hacen las cosas, pero no están situados en el plano adecuado, y por tanto nada de lo que hacen, dicen, ofrecen, agradecen es real, o sea, no pasa más allá del simple plano mental. Sin embargo, el devoto del Señor, que ha logrado una madurez mayor y logra ubicarse en el plano adecuado, entonces aunque diga o no diga, haga o no haga en conformidad al protocolo establecido, va a ser escuchado, por decirlo así, por el Señor Supremo. El Señor escucha a todos, sí, eso es verdad, pero el Señor escucha a todos cuando tú le hablas al Señor. Pero no todos ni en todo momento le hablamos al Señor, ni nuestros pensamientos son dirigidos a Él, porque no estamos situados en su presencia. El primer paso es situarse en la presencia. Va a decirle usted algo a alguien, tiene que primero encontrarse de algún modo, ya sea de forma virtual, de forma no sé qué, de algún modo tiene que encontrarse con aquel o aquello a quien le va a decir algo. Entonces, aclarado esto y resaltado, repito, es muy importante, igual que para la práctica diaria. La práctica diaria no es una cuestión de llega, practica ya, es una cuestión que requiere un acondicionarse, un saber conscientemente qué es lo que se va a hacer, y lo que se va a hacer es ejercitarnos en el cultivo de la relación con lo Supremo, que implica un proceso de purificación creciente, o sea, se va a hacer la actividad más importante de nuestra vida, y en función a eso se debe disponer el corazón, se debe aperturar el corazón, y se debe también disponer nuestra actitud en una actitud de sumisión voluntaria, de entrega, de apertura, de sencillez y de humildad. De lo contrario, la práctica va a ser muy deficiente, y aunque pueda dar resultado, el resultado será muy lento, tardío, y puede incluso que sea un poco distorsionado o en gran medida distorsionado. Y en todo sentido, de hecho, la única cosa que tiene que lograr el ser humano para su perfeccionamiento es que llegue un momento en que logre mantenerse siempre en esa sensación de presencia del Señor. Presente en el Señor y el Señor presente en él, esa doble presencia. Los textos explican que la criatura, la chispa de vida original en su estado original, es en el Señor. O sea, no es que es el Señor, ella es en el Señor, y también explican que el Señor es en ella. Entonces esa doble sensación es la única meta. Cuando el ser humano llegue a situarse realmente, cuestión que no se puede realizar sin la debida purificación, cuando llegue a situarse allí, cuando llegue a tomar conciencia de esa situación constitucional, entonces ya todo lo que se hace, todo lo que se dice, todo es totalmente trascendental
o espiritual, sin protocolos o con protocolos, según sea conveniente, con ritos o sin ritos, sin palabras específicas o con palabras específicas. Todo lo que va a ser ejecutado va a ser de naturaleza espiritual y por tanto va a ser de procedencia trascendental y va a ser de beneficio para todas las almas o todas las chispas vivientes. Entonces vuelvo de nuevo al texto. Sukadeva Goswami dijo: permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios, quien para la creación del mundo material adopta las tres modalidades de la naturaleza. Él es el todo completo que reside dentro de todos y dentro de todo, y sus caminos son inconcebibles. Ya está, primero definió a quién se está dirigiendo, a quién va a ir dirigido todo lo que va a decir a partir de ahora, y es a la suprema personalidad de Dios. O sea, definió claramente el objeto de adoración y entonces comienza a hablar cosas favorables sobre este objeto de adoración. Todas estas cosas realzan la gloria de dicho objeto de adoración. Primero, suprema personalidad de Dios, o sea, nadie por encima de él. Y va dando detalles que para la creación del mundo material adopta las tres modalidades de la naturaleza. Este adoptar en el mundo material significa que adoptas algo y dejas otra cosa, o estás en la otra cosa a medias, pero en la cuestión del Señor no es así. El Señor adopta mediante sus expansiones, o sea, Él se expande y sigue siendo completo en su posición original, y su expansión, entonces en su expansión desarrolla un rol determinado. Entonces en sus expansiones, que son ilimitadas, en un momento determinado también, momento desconocido por supuesto, él adopta, o sus expansiones adoptan las cualidades de las modalidades materiales, o sea, las fuerzas dinámicas internas, las potencias dinámicas internas, que son quienes movilizan el principio del dinamismo en lo que conocemos como la creación material, su mantenimiento y después su disolución. Vamos a recordar que la literatura védica propone, esto también lo propone desde el punto de vista del conocimiento profundo del Islam, también se propone, y Paraví, el gran maestro de los sufíes, declara eso también, o revela eso también, o sea, son los modos, son las modalidades propias, fuerzas internas dinámicas, que se encuentran contenidos entre la propia energía material, las que se encargan de movilizar todos los diferentes sistemas y algoritmos, a los cuales llamamos después existencia material, acción material, realidad material, etcétera, etcétera. Y no es la criatura en sí, no es la chispa viviente en sí. De hecho, hay un texto de Paraví, creo que se llama Revelaciones o algo así, donde él va describiendo diferentes etapas de la ascensión, del progreso del vidente, del espiritualista, y hay una etapa que se llama el juicio, que es una etapa donde menciona que en esa etapa, última etapa, las propias actividades del espiritualista se presentan cuando el espiritualista es acusado de esto, de aquello, se presentan en el juicio, y ellas abogan por el espiritualista y piden que se le absuelva, pues en verdad él no ha cometido ninguna actividad abominable, sino que han sido ellas quienes lo han empujado a ese supuesto cometer actividad abominable. O sea, las propias actividades, las modalidades de la naturaleza se personifican. En estos planos todo es personificado, todo es consciente, todo es vivo. Las cualidades no son cualidades, sino son personificaciones, o sea, tienen su propia personalidad. Y entonces explican eso, nosotras hemos sido en diferentes formas de combinaciones quienes hemos empujado, quienes hemos inducido a la supuesta chispa viviente a actuar de tal manera y tal manera, siendo nosotras también quienes actuamos. O sea, la chispa viviente en ningún momento actúa propiamente dicho. Comprender esto es un paso muy importante en el conocimiento, porque entonces lleva a que se desmorone todo tipo de reacción kármica. Claro, esta comprensión, si es una comprensión que se realiza desde el interés para seguir
teniendo todo tipo de conducta, entonces lo que hace es crear enredo y condena kármica, porque solo funciona a nivel liberador cuando se llega en ella a la comprensión en el corazón y cuando desde allí se sigue una conducta vinculada al amor. Y en caso de que haya alguna incurrencia en un comportamiento no adecuado desde el punto de vista del amor, entonces siempre va a ser de modo accidental, pero no preconcebido, no premeditado. Entonces acá se define a la suprema personalidad de Dios, es a quien Él va a dirigir sus alabanzas, adoración y oraciones. Entonces el Señor, que para la creación del mundo material adopta las tres modalidades de la naturaleza. Él es el todo completo, o sea, el Señor nunca está incompleto ni puede quedar incompleto, que reside dentro del cuerpo de todos y dentro de todo, o sea, está presente dentro de todo y sus caminos son inconcebibles. No solo está presente dentro de todo, sino que también está presente fuera de todo, o sea, todo está dentro de él. Él está dentro de todo y todo está dentro de él, y aún así él no está ni dentro de nada ni fuera de nada. El Señor original no se encuentra ni dentro de nada del mundo material, ni se encuentra tampoco, ni el mundo material se encuentra tampoco contenido en él. Se encuentra dentro y fuera de todo en forma de dos expansiones diferentes. Como superalma o alma suprema se encuentra dentro de todo, en el núcleo de cada elemento, y es lo que hace que las estructuras de los elementos se mantengan más o menos fijas, permanentes, para que puedan ser la existencia material. Y desde el punto de vista que todo está dentro de él, desde el punto de vista material, entonces en su expansión o forma como Virarupa, de ella hablamos ya en una ocasión, o sea, la forma universal, la totalidad de la creación material es una de las formas también del Señor. Entonces en esas dos expansiones, en esas dos formas, es que se dice que Él está, se entiende que está dentro de todo elemento, dentro de todo átomo, dentro de todo, y a la misma vez todo está contenido en Él. Entonces dice, sus caminos son inconcebibles, o sea, por el raciocinio lineal al cual estamos acostumbrados no se le puede comprender. Por el conocimiento de ese tipo no se puede llegar al Señor, sino simplemente a la locura o a la especulación mental. El siguiente texto continúa diciendo, le ofrezco de nuevo mis respetuosas reverencias a la forma completa de la existencia y la trascendencia, quien libera de todas las aflicciones a los devotos piadosos y quien es el destructor de los subsiguientes adelantos que pudiera haber en el temperamento ateo de los asuras no devotos. A los trascendentalistas que están situados en el plano de la máxima perfección espiritual, Él les otorga sus destinos específicos. O sea, sigue dando detalles sobre esa gran personalidad a la cual Él está adorando, y explica que el Señor Supremo es la forma completa, la forma perfecta de la propia existencia y la trascendencia. Él mismo es la existencia en sí, Él mismo es la trascendencia en sí. No es que la existencia y la trascendencia son independientes a Él, sino que son también formas de sí mismo. Dice que Él libera de todas las aflicciones a los devotos piadosos y quien es además el destructor de los adelantos que pudieran haber en el temperamento ateo de los asuras no devotos. Y es Él también quien acaba, quien destruye con todo aquello que es inauspicioso y que florece en el carácter, temperamento y personalidad de aquellos que andan sus caminos en dirección opuesta a los caminos del amor. Y entonces por su parte dice que a los trascendentalistas que están situados en el plano de la máxima perfección espiritual, Él les otorga sus destinos específicos, o sea que es también Él quien va conduciendo al trascendentalista hacia la meta específica en conformidad con el camino o el método que el trascendentalista está siguiendo y los elementos que el propio trascendentalista está cultivando. El texto 14 continúa diciendo, permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a aquel que es el asociado de los miembros de la dinastía Yadu y que siempre es un problema para los no
devotos. Él es el disfrutador supremo tanto del mundo material como del mundo espiritual, y sin embargo disfruta de su propia morada en el cielo trascendental. No hay nadie que sea igual a él, porque su opulencia trascendental es inconmensurable. Sigue dando detalles Sukadeva Goswami, detalles todos que realzan a la personalidad de Dios. Dice que aquel que es el asociado de los miembros de la dinastía Yadu, aquí ya especifica, por tanto, porque el asociado de los miembros de la dinastía Yadu históricamente era el Señor en su forma original, como Krishna o como el supremamente atractivo y eternamente atractivo. Dice que siempre es un problema para los no devotos, o sea, porque siempre está encargándose de una forma u otra de conducir a todos hacia el camino que conduce hacia la posición constitucional de la chispa viviente o el camino del amoroso servicio. Dice que Él es el disfrutador supremo, no hay nuestra propia tendencia, la tendencia que habita en la chispa viviente, esa tendencia al disfrute viene como reflejo de la tendencia que existe en el Señor a disfrutar. Siendo el Señor el disfrutador supremo, entonces la chispa viviente también experimenta esa sensación de querer disfrutar, lo que debido a la ignorancia está queriendo disfrutar desde una identidad confusa y equivocada y de una realidad también confusa y equivocada. Pero la tendencia al disfrute no es el problema. O sea, de hecho, la entidad viviente, la chispa de vida, no puede dejar de querer, de desear, de disfrutar, sino que la cuestión está la dirección en que se encausa ese deseo de disfrute. Lo que hay que eliminar no es el deseo de disfrute, sino es lo que hay es que purificarlo en el sentido de su dirección y de su consecución. Dice entonces, sabiendo que Él es el mayor disfrutador, por supuesto, dice, Él es el disfrutador supremo tanto del mundo material como del mundo espiritual, o sea, de todo, en todo sentido, y sin embargo, dice, sin embargo, disfruta de su propia morada en el cielo trascendental, el cielo espiritual o la morada original. O sea, el Señor es el disfrutador tanto desde el contexto material, es el disfrutador tanto del contexto espiritual, y dice que aparte de eso, además de eso, o sea, parece que hay algo además de esas dos cuestiones, Él tiene su propia morada, o tiene su morada original que está más allá de los planos de conciencia Vaikunta o de los planos de conciencia que llaman espirituales, y más allá también, por supuesto, de los planos de conciencia materiales en todas sus dimensiones. Hay una morada original que no es una cuestión ya de planos, sino es una cuestión de lo absoluto. Entonces allí Él también está continuamente disfrutando. En la morada original, desde el punto de vista de la cosmovisión védica, el Señor Supremo solamente se dedica a una sola cuestión, la cuestión del disfrute constante, del intercambio amoroso constante en todos sus cromatismos. El Señor siempre está en una actividad de disfrute continuo, y las porciones integrales, conscientes y plenamente saturadas en puro amor, están entregadas e inmersas también en ese intercambio de amor, siempre desde una posición renovada, diferente, pero eternamente pura. No hace nada más, y esa es la naturaleza original del Señor en su connotación como Krishna. O sea, siempre está en continuo disfrute, en un continuo disfrute, pero el más puro de todos los disfrutes, basado en el puro amor. Es en el puro amor donde ocurre, es en el deleitarse en el puro amor. Deleitarse en el amar, deleitarse en el saborear el ser amado, deleitarse en ambas cosas, mientras que aquellas porciones plenas también se deleitan en lo mismo. Es un deleite, y de eso se trata el Ananda original, el deleite que se deriva de la propia y relación plena, siempre creciente, siempre variada, siempre pura, de intercambio
amoroso, o sea, de constante retroalimentación en ese sentido, donde nada, absolutamente nada más puede habitar allí. Todo lo que habita son ilimitadas formas manifiestas, reales, conscientes, plenas, puras del propio amor. Todo es personificado, todo es consciente, absolutamente todo. Dice que no hay nadie que sea igual a él, porque su opulencia trascendental es inconmensurable. Y esto es una afirmación rotunda, innegable, incuestionable y nunca cambia. No hay nadie, no hay nadie, no hay nada, ni hubo, ni hay, ni puede haber que sea igual a él. Nadie. Por tanto, tampoco las almas individuales, las chispas de vida, son iguales a él. Forman parte de su propia constitución, pero no son iguales a él en todo sentido. No pueden serlo, nunca lo han sido, nunca llegarán a serlo. Y de hecho, en su estado de lucidez pura, nunca desean serlo. Desean tributar al placer de aquel que es incomparable. Esa es la naturaleza del amor. El amoroso, el amante, no quiere ser el amado, porque si fuera el amado entonces ya no podría servirle y amarle. Él quiere continuar siendo el amante por siempre. Y esa es la cuestión del amor, y por tanto no hay el más mínimo deseo envidioso. Yo quiero ser aquello, yo quiero ser él, yo quiero esto, yo quiero que... No. Eso significa todavía cuestiones por modificar, cuestiones por purificar. Y aquí lo voy a dejar. Quedan 10 textos de esa maravillosa oración. Y maravillosa porque toda oración de devoto puro al Señor está cargada de amor y es completamente purificadora, si es que se le recibe también con el mismo amor, si es que se le guarda en el corazón, si es que se la atesora y si es que se utiliza para conocer un poco más sobre los detalles grandiosos y siempre hermosos y maravillosos de la suprema y magnífica personalidad de Dios. Que tengamos todos un buen día. Hare Krishna, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govinda Hare Murari Janat Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda